Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Hoy la primera lectura tomada del libro de los Hebreos nos dice que debemos conservar el amor fraterno, que debemos ser hospitalarios, que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran maltratados con ellos en su carne, que todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Que vivamos sin ansia de dinero, que tengamos un solo corazón. Nunca te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Es impresionante, queridos hermanos, lo que nos dice esta palabra hoy, porque muchas veces nosotros somos indiferentes. Cuando estamos bien, creemos que todo el mundo está bien. Cuando estamos mal, nos olvidamos de que algún día, cuando los otros estaban mal, no los ayudamos. Y es importante, queridos hermanos, que descubramos que si no nos unimos como un solo espíritu, con una sola alma, entonces no nos vamos a sentir realmente cristianos. El Salmo de hoy nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Debemos temerle a la soberbia, a la vanidad, al orgullo. Debemos temerle a no buscar el rostro de Dios, a rechazar la gracia de Dios. Y en el Evangelio de San Marcos nos dice que se había notado el nombre de Jesús y llegó a todos la noticia del rey Herodes. ¿Qué nos decía el rey Herodes? Pues que él se llenó de soberbia y se creyó con la capacidad de decapitar a Juan Bautista, y por eso le prometió a esta doncella, a esta muchacha, la cabeza de Juan Bautista, simplemente para que ella lo complaciera, para que ella lo deleitara con su danza. Nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nos creemos dioses cuando tenemos dinero, cuando tenemos poder. Escuchemos. Las complacencias del mundo no son las complacencias de Dios. Y es lo que le sucedió a Herodes. Herodes se había embriagado, estaba borracho, había perdido su juicio y cautivado por el baile de la hija de Herodías, le promete aún la mitad de su reino. Y es de esta manera que entonces Herodías, por el odio que le tenía a Juan el Bautista, lo manda a decapitar. Podemos ver entonces en esta escena de evangelio lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida. Nosotros muchas veces somos Herodes, nosotros somos la hija de Herodías y nosotros somos Herodías. Entonces el padre hacía esta introducción diciendo que tenemos que aprender a amar y a vivir en el corazón. Y entonces la presencia de Jesús se proclamaba por toda la región. Y Herodes decía: este es Juan, la resurrección de Juan el Bautista. Juan que ha proclamado la verdad. Y tú y yo debemos ser ese Juan. Pero entonces el Evangelio hoy se debe centrar en que nuestras decisiones deben ser tomadas con la sabiduría de Dios, teniendo ese corazón de comunidad, ese corazón de amor. Muchas veces nosotros en nuestra propia comunidad dañamos a otras personas con nuestros comentarios, con nuestras actitudes, y estamos alejados del amor y de la misericordia del Señor. Hoy pues vivamos este evangelio teniendo en claro que tenemos que aprender a vivir en comunidad. Tenemos que tener ese rostro de Dios para que no seamos Herodes, para que no seamos la hija de Herodías y para que no seamos Herodías. Reconozcamos nuestra debilidad humana y acerquémonos al Señor. Y reconozcamos que Dios tiene que permear en nosotros para nosotros cambiar de vida y cambiar de actitud. Y recordemos como siempre, hoy, en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. En este primer viernes de mes sí que tenemos que reflexionar con profundidad este pasaje de San Marcos, porque en primer lugar, esta muchacha no tenía criterio, ya que tenía una madre que no la sabía aconsejar. Hoy muchos hijos se sienten desprotegidos porque no tienen al frente
un padre o una madre que les dé la corrección, que los ayude a salir adelante con principios, con valores firmes. Hoy vemos en la actitud de Herodes que accede a esa petición que le había hecho la hija de Herodías, porque él estaba seducido, porque él estaba ciego, porque ante el placer muchas veces quedamos ciegos y no pensamos. Qué gran llamado el que nos hace hoy la palabra. Pero también es importante que reflexionemos qué es lo que nosotros pedimos. A esta mujer o a estas mujeres, ¿qué les hacía o qué bien les traía a la cabeza de Juan Bautista? Nada, simplemente porque había un rencor, porque había un odio, porque había un rechazo frente a este profeta. Es muy necesario, queridos hermanos, que en este día le pidamos al Señor, en primer lugar, que nos dé la humildad para que no nos creamos más. Si tenemos dinero es para servir a los demás, porque mañana cuando estemos en un ataúd no vamos a llevar nada. Es el dinero que tenemos, lo que Dios nos ha regalado, es para que lo administremos y para que le demos posibilidades a otras personas. Hoy en Juan Bautista tenemos que aprender en primer lugar a darlo todo, a predicar sin miedo. También tenemos que aprender de cómo Herodes, llevado por la seducción, por el instinto, por la pasión, promete más de lo que cree que puede dar. En tercer lugar, en estas mujeres vemos el vacío de criterios, el vacío de autoridad por parte de la madre y el vacío de esta mujer que se cree mucho porque sabe bailar, pero muchas veces no sabemos lo más importante, y es amar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.